Señoras y señores, mío es el gusto de introducir a ustedes, a presentarles el señor León María Guerrero. Señor presidente de la Asociación de Universitarios, excelentísimos señores embajadores, excelentísimos señores, paisanos, amigos todos. Harto sabemos todos la historia que aúna Filipinas con Iberoamérica. No solamente a través de España, sino también de un modo directo. Pues la conquista y colonización de las islas del Poniente, a las que se puso el nombre glorioso de Felipe II, fueron obra de los que ya se podían llamar mexicanos. Y durante siglos, hasta la emancipación de las Américas, se gobernaba la Capitanía General de Manila por el Virreinato de la Nueva España, y todo el imperio español comerciaba y convivía con Filipinas por medio de las naos de Acapulco. Por lo tanto, prefiero empezar apuntando las diferencias que existen, y sí existen, entre nuestras dos ramas de la hispanidad. Estas diferencias se remontan hasta los mismos comienzos de la gran gesta descubridora de España. América tenía sus reinos, sus minas y tesoros, sus riquezas, al parecer inagotables, que en sí eran tan fabulosas como las de las Indias que Colón buscaba. Las Filipinas eran un archipiélago desconocido, casi despoblado, sin oro ni plata, sin especias ni templos, con el cual Magallanes tropezó en su viaje alrededor del mundo con tan mala suerte que murió de un exceso de hombría. Tan lejanas eran aquellas islas y tan pobres que varias veces se propuso su abandono a la corona, y solo un número muy reducido de españoles se estableció en ellas. En consecuencia, nunca existió allá una separación de razas y de clases tan pronunciada como la que hubo en muchos países de Iberoamérica. También es preciso recordar que la conquista de Filipinas, realizada por un puñado de soldados y misioneros, fue casi totalmente pacífica, aparte de la corta resistencia ofrecida por los reyezuelos musulmanes de la bahía de Manila, y que de esta manera se evitó una división sangrienta entre vencedores y vencidos. Filipinas no conoció a los Pizarro. La revolución filipina, cuando vino, como tenía que venir, fue por estas razones históricas bastante diferente de las revoluciones americanas. Fue en su fondo una revolución indígena, genuinamente nacional, fraguada no por criollos o mestizos resentidos, ni por generales ambiciosos o románticos, ni tampoco por intelectuales europeizados, sino por obreros y campesinos de pura sangre tagala y de pareja formación y tradición, que se gloriaban de constituir la Asociación de los Hijos del Pueblo. El fundador de esa asociación, Andrés Bonifacio, buhonero y bodeguero autodidacto,
cuyo centenario se celebra en Filipinas precisamente este año, nunca se alejó de los callejones del barrio nativo de Tondo, y por esa razón ha sido proclamado el héroe de Manila. Y el caudillo militar de la revolución, Emilio Aguinaldo, y sus camaradas tomaron el título de generales, pero aprendieron la carrera de las armas en el campo al frente de campesinos. ¿Qué hubiera sido de aquella revolución y de aquella república sin la intervención norteamericana? Es lícito aventurar que hubiera sido una verdadera revolución popular, igualitaria, nacionalista, una revolución al estilo de la última mexicana. La hegemonía norteamericana en ambos lados del Pacífico tuvo después, como consecuencia inesperada, un acercamiento espiritual entre Filipinas e Iberoamérica después de casi un siglo de escisión. Un acercamiento derivado de experiencias paralelas. Los filipinos aprendimos mucho de Iberoamérica durante aquellos decenios. Ya la primera constitución filipina, la del 98, se había inspirado en gran parte, según su autor Felipe Calderón, en las de Costa Rica, México, Brasil, Nicaragua y Guatemala. Pero más bien que por otra cosa, según él, por sus bases comunes en la Constitución francesa. La segunda Constitución filipina, la del 35, promulgada ante la promesa de la independencia y la concesión de la autonomía interna, siguió forzosamente la estructura constitucional norteamericana, pero con garantías y salvaguardias que se debían muchísimo, a las experiencias de Iberoamérica. Se proclamó la integridad del archipiélago filipino para poner el territorio nacional a salvo de secesiones artificiales promovidas para servir a los intereses extranjeros. Se prohibió la reelección presidencial para evitar la perpetuación de caudillajes personalísimos. Se previó un ejército a base de un reclutamiento nacional y de un servicio limitado, y se la sometió a ministros y secretarios civiles para no dar lugar a pronunciamientos o golpes de Estado por soldados profesionales. Se instituyó un sistema parlamentario representativo que hacía dificilísimo la existencia de más de dos partidos que se turnasen el poder. Se ordenó la expropiación forzosa de los latifundios para su distribución entre los campesinos que labraban sus tierras. Se prohibió la enajenación de las tierras del Estado, que eran las más extensas, a propietarios individuales en una extensión mayor de las 144 hectáreas. Y en todo caso, se prohibió su enajenación a extranjeros o a sociedades anónimas dominadas por extranjeros. Ningún extranjero, ninguna sociedad anónima dominada por extranjeros podía obtener concesiones para operar servicios públicos o explotar los recursos naturales del país. Los iberoamericanos comprenderán que estas prohibiciones y precauciones las aprendimos de ellos. Una gran deuda filipina a Iberoamérica ha tomado la forma de escarmentar en cabeza ajena. Pero estas diferencias que he apuntado y que explican variaciones en nuestras experiencias políticas son en cierto modo superficiales. No llegan al fondo mismo del parentesco filipino-iberoamericano, un fondo en que nos encontramos en condiciones
más bien iguales que dispares. Dos océanos dividen Filipinas de Iberoamérica. El Pacífico, que nos separa físicamente, y el Atlántico, que nos separa política e intelectualmente, porque las Américas siempre han mirado hacia Europa y han vivido de espaldas al Asia. Pero ni esos dos océanos, tan vastos e insondables, han conseguido apartar del todo a Filipinas e Iberoamérica, porque al final de cuentas queda en su alma la estela secular e imborrable de las carabelas españolas. Esas carabelas, esas naos, llevaban un cargamento intelectual de conceptos políticos que, para bien o para mal, ha durado más que las sedas de Manila y la plata del Perú. Yo siempre he abogado porque los filipinos reconozcamos que estamos en el Asia, que allí vivimos, querámoslo o no, y allí se encuentra nuestro destino geográfico y biológico. Y sin embargo, también he tenido que reconocer que algo nos distingue del resto del Asia, algo que nos separa y aparta de los demás asiáticos. Ese algo lo compartimos de modo especial con Iberoamérica. Entre los que se ha dado en llamar los países subdesarrollados están varias nuevas y viejas repúblicas y pueblos de América, Asia y África. Todos tenemos delante problemas parecidos: la explosión demográfica, el monocultivo, el vender barato y comprar caro, bajos niveles de vida, la carencia de capital, el ansia de industrialización, el desequilibrio entre los recursos y las necesidades, el conflicto entre la justicia social y la estabilidad política, entre el desarrollo económico y la independencia nacional. ¿Qué es, por lo tanto, lo que da un matiz político distinto a estos problemas compartidos entre Filipinas y, pongamos por ejemplo, Indonesia o Ghana, o entre el Brasil y Nigeria? ¿Por qué la India no se muestra reacia a las soluciones socialistas y la Argentina las rechaza? Ampliemos un poco más el campo de investigación. ¿Por qué los filipinos no hemos conseguido los logros económicos de los japoneses, ya que los dos países somos archipiélagos al margen del mismo continente, anclados en el mismo océano y pueblos sometidos casi contemporáneamente a la influencia arrolladora del industrialismo norteamericano? ¿Y por qué los países de Iberoamérica, es decir, los países al sur del Río Grande, las Américas íberas del norte, centro y sur, no han conseguido, fuerza es admitirlo, el poderío político y económico de la América del Norte? ¿No fueron casi contemporáneos? De la Revolución Norteamericana de 1776 a las revoluciones iberoamericanas de la era napoleónica solo median 7 lustros, y ni siquiera eso. La diferencia hay que buscarla en España, y claro, es también en Portugal y en la Europa latina, pero ante todo en la cultura ibérica, en la cultura hispana, que se ha arraigado en tanto mundo, en tanta gente, y la gente misma es lo que más importa. Una cultura individualista, que es al mismo tiempo católica, es decir, universal. Una cultura que protege la conciencia personal, la libertad del individuo a perderse, y al mismo tiempo lo somete a un sistema universal de creencias, a dogmas y doctrinas fuera de las cuales no hay salvación posible.
La cultura, en fin, de los hispanísimos, Don Quijote y Don Juan, los hombres mito de España. Don Juan, el iluso que rompe corazones, y el suyo antes que ninguno, en una busca estéril de la mujer perfecta. Don Quijote, el caballero sin tacha, que inventa agravios que vengar y princesas que rescatar, para escapar de las vulgaridades de un mundo demasiado prosaico para su sentido del honor y sus ansias de nobleza. La cultura también de aquel Felipe, cumbre de la grandeza y raíz de la decadencia de España, quien trató de imponer al mundo la unidad religiosa, y de sus abuelos, los reyes católicos, que dieron a Europa su primer Estado-nación, desarraigando de sus dominios todas las minorías disidentes. Esa cultura ha producido un hombre tipo, político y social, que ha determinado la historia de la hispanidad. Ese hombre es casi mesiánico, se cree con derecho a la perfección, no se contenta con menos, siempre la está buscando, y cuando cree que ha descubierto la fórmula para conseguirla, también se cree con derecho a imponerla a los demás. No es hombre de negocios, porque los negocios tienen que ser a base de contratos bilaterales, y él es por naturaleza un orgulloso que no quiere regatear. No es político, porque la política, como se ha dicho tantas veces, es el arte de lo posible, y él es amante de lo imposible. Ese es el hombre que ha hecho la historia de nuestros países. El otro día escuché con máximo interés una conferencia magistral del doctor Jesús Fueyo, director del Instituto de Estudios Políticos, que nos honra esta noche con su presencia. Sugería el doctor conferenciante que la gran diferencia, la diferencia decisiva entre la América anglosajona del norte y las Américas iberas del mismo continente estribaba en el hecho de que los norteamericanos anglosajones, también los mexicanos son norteamericanos, obviamente dicho, pero que los norteamericanos anglosajones habían renegado de Europa, de una Europa que consideraban diabolizada, mientras que los iberoamericanos habían importado de Europa el concepto de la nación, habían restablecido en sus tierras la Europa de las naciones, y por lo tanto, divididos por fronteras artificiales, los iberoamericanos no habían conseguido organizar la unidad política y económica a la que se debía el fenomenal desarrollo, la incomparable riqueza de los Estados Unidos de América del Norte. Esta es una tesis interesantísima, sugeridora, que quizás por las limitaciones del tiempo a su disposición, el doctor Fueyo en aquella ocasión no tuvo oportunidad de desarrollar como hubiera deseado. Y es que deja sin responder ciertas interrogaciones. Las clases directoras, cuando no la mayoría de las poblaciones de Hispanoamérica, gozaban de una homogeneidad nacional y racial. Eran españoles. ¿Por qué habían de dividirse en una veintena de naciones cuando todos venían de una sola nación? Los Estados Unidos de Norteamérica, en cambio, después de la primera oleada inglesa,
fueron poblados por emigrantes de casi todas las naciones de Europa, franceses, polacos, suecos, alemanes, italianos, holandeses, rusos, húngaros, suizos, y no se nos olviden los irlandeses de Fitzgerald y Kennedy. ¿Por qué no fueron estos los que recrearon en la América septentrional la Europa de sus naciones? ¿No hubiera sido más lógico unos Estados Unidos de Hispanoamérica que unos Estados Unidos de Norteamérica? ¿Por qué no surgió un Chile en California al amparo de los Rockies? Una Argentina de los Prairies, como la Argentina de las Pampas, una Luisiana de tradición francesa y una Florida de abolengo hispano. ¿Cómo es que la República Independiente de Texas se adhirió sumisa a la Unión Federal, como antes de ella lo habían hecho los que todavía se llaman Sovereign States, los estados soberanos de Virginia, Nueva York, Massachusetts y las otras que constituían las 13 colonias originarias de la banda oriental? No vayamos a extendernos en las varias explicaciones que pueden ofrecerse. Es verdad que la América del Norte fue casi terra nullius, donde era posible una expansión sin resistencia seria. También es verdad que desde los Appalachian al Pacífico no existían las fronteras artificiales de virreinatos y capitanías generales que pudiesen fomentar regionalismos ambiciosos y recelosos. Igualmente es verdad que la corona de España se preocupó mucho de proteger a los pueblos indígenas y que los residuos raciales de los antiguos imperios de los incas, los mayas y los aztecas pudieron constituir bases tradicionales para nuevas repúblicas, mientras que en la América del Norte desaparecían los Iroquois, los Algonquin, los Cree, Chippewa, Potawatomi, Chinook, Cherokee, Dakota, Pawnee, Hopi, Ute y Seneca. No tenemos por qué remontarnos tanto. Con todos mis respetos al doctor Pueyo, me parece a mí que la diferencia en el desenvolvimiento político y económico entre la América anglosajona y la América ibero-latina consiste en una distinta concepción política, una dispar actitud ante la vida social. Los iberoamericanos importaron a sus tierras no la Europa de las naciones, pero sí la Europa de las jerarquías y doctrinas. El Pilgrim, el Pioneer norteamericanos habían huido precisamente de estas jerarquías y doctrinas. Ansiaban estar solos con sus creencias en un nuevo mundo vacío y por lo tanto libre. Solo pedían que les dejasen en paz para labrar su propia vida. No les interesaban los gobiernos, porque cabalmente no querían gobierno. Su política era la política sencilla y natural de cada uno lo suyo. Así se adiestraron en un pragmatismo de enorme eficacia. La expansión de los Estados Unidos no se planeó por un gobierno, por un estadista o por un caudillo militar. La hicieron millares de individuos independientes, de aventureros, de idealistas, a quienes los grandes espacios de la América del Norte ofrecían un campo libre para sus actividades. Los Estados Unidos fueron un conglomerado asombroso, sin precedentes, no precisamente de estados, sino de individuos que abrían los prairies, pastaban sus rebaños, cruzaban ríos y montañas, buscaban el oro, negociaban sus préstamos para construir ferrocarriles e levantar fábricas por su propia cuenta e iniciativa. Fue el milagro
de la famosa improvisación anglosajona. No se hizo, ocurrió, y ocurrió porque millones de individuos hacían lo que les daba la gana. Hasta la gran crisis económica de los 30 y el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, se podría decir, en el célebre aforismo del presidente Coolidge, que the business of the American government is business. Es decir, lo que tiene que hacer un gobierno es dejar hacer al negociante, al agricultor, al fabricante, al obrero, dejarles a todos hacer su quehacer. Claro está que mucho de esto ya ha cambiado, pero el cambio vino cuando ya los Estados Unidos se habían transformado en una potencia mundial en busca de nuevas fronteras. ¿Y nosotros? Nosotros nos encontramos con tierras abarrotadas de instituciones, doctrinas y teorías. Nuestros pueblos estratificados en capas sociales herméticas. El espíritu de empresa individual sometido a catequismos. Un emperador reinó en México. Un libertador campeó por la Gran Colombia. Los generales victoriosos de las revoluciones tomaron los tronos de los virreyes. La independencia no significó un cambio en el sistema del poder, ni tampoco en la teoría de gobierno, que siguió siendo fundamentalmente gobierno colonial. Al gobierno le tocaba hacerlo todo, y se esperaba todo de él. Así es que la vida política se concentró en la captura del gobierno, y esto solo era asequible a los que gozaban de las ventajas seculares de raza, de clase, de riqueza y del prestigio militar. Estos caciques, estas jerarquías sociales, no querían ni podían unirse, porque un cacique nato no colabora, manda, y una jerarquía social no comparte sus privilegios, sino que los ejerce. Consideremos también que estos caciques eran de estirpe hispana con un concepto de la vida harto distinto al anglosajón, tan acomodaticio, tan pragmático y realista. La política al sur del Río Grande fue siempre, y sigue siendo, a mi modo de ver, salvo la mejor opinión de mis colegas iberoamericanos, una política idealista, doctrinal, en consecuencia intransigente. Fue y es la política del sí y del no. Este sí, aquel no. Allá sí, aquí no. Hoy sí, mañana no. Yo sí, tú no. Esta disyuntiva desafiante que seguimos oyendo en las calles y leyendo en las paredes nos demuestra, a mi modo de ver, la verdadera naturaleza del hombre político iberoamericano. El eterno Don Juan, que busca la perfección sin transigir ni regatear. El eterno Don Quijote, que pretende imponer al mundo de la realidad sus conceptos personales del honor y de la nobleza, para quien cada elección es un auto de fe y sus contrincantes unos sospechosos de herejía. Si en Filipinas nos hemos librado de los golpes de Estado y del fraccionamiento en partidismos minoritarios, ha sido no solo por las circunstancias distintas de nuestra colonización por España, como ya he indicado, sino igualmente por el adiestramiento a que fuimos sometidos por los Estados Unidos de Norteamérica en los procesos electorales para el pacífico trasvase del poder, para la convivencia entre dispares doctrinas políticas. Pero también nosotros,
hemos seguido el sino trágico del quijotismo y el donjuanismo. En las décadas que transcurrieron después del 98, acariciamos la ilusión de que la independencia política era la fórmula que lo solucionaría todo. Nadie se ocupó de los males sociales y los peligros económicos que la independencia encerraba. La independencia lo arreglaría todo, cuando en verdad la independencia lo iba a revelar y desarreglar todo. Fue la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial la que nos enseñó que la fórmula de la independencia únicamente política era huera e inútil, y también que ni la fuerza ni la resistencia quijotesca a la realidad de la fuerza resolvían nada. Después, la rebelión de los campesinos descamisados del centro de Luzón nos demostró que la independencia nacional como teoría y la democracia política como doctrina no son en sí garantías indefectibles de bienestar para el pueblo. Quiero terminar expresando mis mejores votos por la paz y la prosperidad de las naciones hermanas de Filipinas en la hispanidad. La Alianza para el Progreso parece que les ofrece unas oportunidades que francamente envidiamos en nuestro país. Aunque me permito sugerir que tal vez sea una equivocación imponerles unas soluciones doctrinarias formuladas en un ambiente que no es el suyo, sin considerar las profundas diferencias entre las psicologías nacionales y las condiciones sociales en juego. El hombre, se ha dicho, es su historia y la historia no se puede cambiar. Pero Dios nos libre a todos de la política del sí y del no, del sí fanático y del no retador, del sí y del no cuando los gritan el orgullo, la codicia, el miedo, la pasión de mandar. Si España precisó y encontró lo que su caudillo ha llamado administradores de la victoria, entonces lo que nosotros necesitamos son administradores de nuestras independencias, albaceas que con visión clara y fría sepan incrementar el patrimonio que Dios y la naturaleza nos han dejado y distribuirlo con mano equitativa entre los herederos forzosos de nuestras revoluciones.